En medio de la delincuencia, múltiples asesinatos también, temas que tienen que ver con terrorismo, tráfico de armas, vamos a estar conversando de esto y de cómo sigue la Mm. agenda legislativa junto al diputado de Renovación Nacional, Andrés London. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, Bárbara. Gracias por la invitación. Bueno, en uno de los temas más contingentes de los últimos días, a propósito de el asalto en Rancagua, de Rings, la vinculación de un arma que se habría utilizado en este delito y también en la emboscada a la entonces ministra Siches y otros delitos en la macrozona sur. ¿Cómo ven ustedes el tema del tráfico, circulación de armas entre delincuentes? A ver, primero esto revela que estas acciones reivindicativas, eh, la verdad es que no eran tal, y son acciones principalmente relacionadas al crimen organizado, al narcotráfico, eh, y se disfrazan de estas acciones reivindicativas que muchos en la izquierda hacían eco, principalmente el sector que representa el presidente Boric. Y la verdad es que hay que tratarlos como tal, que son actos terroristas y de crimen organizado, lejanos a actos reivindicativos en la macrozona sur, y esto se está extendiendo como tentáculos a lo largo de todo Chile. En la región de Valparaíso, en San Antonio, Bárbara, vimos como quemaron 8 camiones, una acción que se adjudicó además una orgánica radicalizada, mismo actuar, mismo modus operandi de lo que pasa en la macrozona sur. Respecto a las armas, Bárbara, nosotros vemos con preocupación no el tema legal, porque legalmente nosotros hemos hecho mucho para poner cada vez más cortapisas para poder adquirir un arma desde el punto de vista de que hay una regulación más intensa para esto. Pero vemos también cómo los organismos encargados, en este caso la Dirección General de Movilización Nacional a cargo del subsecretario de Fuerzas Armadas, a propósito de un informe de Contraloría, le entregaban armas incluso a condenados, con informes de médicos que no eran tal, personas fallecidas que se le entregó o empezaron la tramitación de un armamento. Entonces, muchas veces, más que lo legal, tiene que ver como cómo están funcionando las instituciones, y cómo además nuestras fronteras están constantemente vulnerables al ingreso de armas por contrabando. Y eso claramente que necesita reforzarse claramente, Bárbara, porque lamentablemente el crimen organizado está avanzando mucho más rápido que las instituciones de nuestro país. Bueno, esto se aprovecha o se comenta desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, la diputada Lorena Fríes reclama que las armas legales terminan pasando al crimen organizado. Recordemos que el gobierno desde hace bastante tiempo viene con la iniciativa de limitar lo más posible la tenencia de armas. Entonces, ¿cómo lo ve usted? ¿Tiene que ver con Sí, las armas a ver, legales? En este caso se trata de un arma borrada, no sé si fue legal o hechiza o qué, pero que ella critica a que ver, no se ha hecho bien el control, fiscalización. mira, primero los controles y las fiscalizaciones, que claramente hay una brecha ahí, y eso tiene que reforzarse a través de las instituciones, y queda en evidencia a través del informe de Contraloría. Pero lo que ocurre, lo que quiere el presidente Boris y su sector político, es prohibir las armas en manos de los civiles, de las familias honestas y pacíficas, que quieren proteger a sus familias, es decir, el mundo al revés. El Estado nos hace cargo de la seguridad de los chilenos, nos tiene en la peor crisis de homicidios en la historia de Chile, a la fecha. No hay otro año en Chile que hayan habido más homicidios. Y resulta que las familias no se pueden proteger. O sea, primero protejamos a estas familias, porque además las estadísticas y los datos, que yo me he dedicado también a tratar de buscar una cifra más o menos objetiva, la verdad es que no hay cifras claras respecto al origen de todo, de cuál es el mayor porcentaje, si son armas que fueron robadas, perdidas, o bien son armas de contrabando, el crimen organizado, o que se internan a través de las fronteras. Recordemos que hace poco tiempo en Los Ríos se encontró una fábrica clandestina de armas. Entonces, Bárbara, acá por tratar de imponer una visión ideológica, se busca desproteger a las familias. ¿Qué le decimos al padre o la madre que están en su casa y que ven eh, los homicidios todos los días y los robos con violencia, que son también los más altos de los que se tiene precedentes, que no se puedan proteger, que no puedan proteger a sus hijos? La verdad es que yo, por lo menos, estoy absolutamente en contra de limitar absolutamente las armas en las manos de los civiles, de las familias honestas que quieren proteger a los suyos, pero sí de quitárselas a los criminales, porque primero hay que quitárselas a ellos, ¿no? Antes de De, poner más cortapisas, precisamente en una Bárbara, en una reforma a la ley que tiene muy poco tiempo. Y tú sabes, Bárbara, que ni siquiera se habían dictado los reglamentos. Entonces, el gobierno no dicta los reglamentos para hacer más estrictos los controles y acto seguido quiere poner más cortapisas. No, me parece un despropósito total.
Ahora, veo un desvío también porque acá uno podría decir el tema de fondo, el realmente importante es que grupos que utilizan una causa política en realidad lo que están haciendo es encubrir una acción delictual. O sea, estamos hablando de terrorismo o que financian en realidad el terrorismo, sus acciones con actividades delictuales. Entonces, claro, desviar el debate a decir no, no tengamos más armas para que no terminen en manos del crimen organizado. No, 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 es una aberración total. Es tratar de imponer constantemente el sesgo ideológico, la mirada cortoplacista, la mirada sesgada respecto a dónde está el foco del problema. Mira, en la ley, la modificación de la ley antiterrorista, la nueva ley antiterrorista, ¿tú me vas a creer que el Frente Amplio y el Partido Comunista creen que no existe el terrorismo individual? O sea, quieren eliminar el terrorismo individual. O sea, si un grupo de personas puede cometer actos terroristas, ¿cómo no lo va a poder hacer una persona? Y ejemplos hay una infinidad de ejemplos para dar, para. Entonces, finalmente, cuando nosotros nos dicen lleguemos a un gran acuerdo, mira, si el problema no lo tenemos nosotros, el problema está en su mismo sector, que están con la mirada perdida, mirada puesta en las familias honestas, miradas puestas en la protección de ciertos delincuentes que no pueden ser terroristas. Entonces, la verdad es que a mí me parece que hay eh, a- aún, Bárbara, sigue habiendo una mirada muy evidentemente no clara para poder abordar el tema de la seguridad en nuestro país, y eso viene desde las mismas fuerzas del oficialismo. Ahora, ¿qué le parecen los cuestionamientos al gobierno, a la figura del presidente, pero al gobierno en general respecto a cómo se está abordando el crimen organizado? Incluso la presidenta del Partido Socialista pedía, por favor, más acción, menos reunión. Mira, yo no conozco otro periodo de la historia de Chile que hayamos tenido tantos niveles de violencia y no haya salido nadie de su cargo. O haya tanta inoperancia respecto a abordar el primer tema que es en nuestro país prioridad para los chilenos. Y vemos que las cifras son escandalosas y no se le mueve un pelo a nadie en el gobierno, Bárbara. Hace poco se habían cortado contra las empresas eléctricas, se les multaron y fueron muy duras, se amenazó incluso con cortar la concesión, porque habían actuado mal precisamente para abordar esa crisis. Pero resulta que con los propios el gobierno no tiene la misma vara. O sea, cuando estamos frente a esta crisis sin precedente en la historia de Chile, donde ya hace pocos días, habían pasado 5 días y habían matado 12 personas nuevamente en la región metropolitana, ni hablar en la región de Valparaíso, donde tenemos también indicadores fatales. Y resulta que no salen los delegados, no sale el ministro, no sale el subsecretario, nadie. O sea, lo están haciendo maravilloso. Y eso me parece que es inaceptable, Bárbara, y tienen que hacerse responsables. Y el primer responsable, obviamente, que es el presidente, de tomar las acciones que correspondan y liderar esta crisis y no delegarla, porque pareciera ser que la delegación no ha dado el resultado esperado. ¿Siente que se busca delegar al Congreso? Porque el ministro Elizalde culpaba al Congreso justamente que el fast track legislativo ha estado medio lento, entonces como que da una sensación de que esto no se ha podido resolver mejor porque se han demorado mucho en aprobar las leyes que están todavía pendientes. Bárbara, yo lo he dicho en todos los tonos, esto tiene que ver con gestión. No hay ley que resista si no se aplica de buena manera. Tú puedes dictar la ley, pero después hay que aplicarla. Y si tú tienes un gobierno que no las aplica o no ejecuta o no ocupa las herramientas como corresponde, difícilmente el Congreso les va a solucionar el problema. Hemos aprobado 59 leyes en materia de seguridad, para todas y cada una contado con los votos de la oposición. No así con los votos del oficialismo. La ley antiterrorista, recuerdo, la ley Naín Retamal, porte injustificado de combustible, la ley de reincidencia en ciertas partes, como el criterio de Valencia, tampoco lo aprobaron, tipificación de inmigración ilegal como delito y un sinfín de leyes bárbaras que no han contado con los votos del oficialismo, pero no pueden pretender que el Congreso le resuelva un problema que le corresponde al presidente de la República por mandato constitucional, Bárbara. Y eso es desviar el debate y hacer cómplice al Congreso de una obligación que le corresponde a este gobierno. Decreto de reconducción de migrantes, también eso ha generado harto ruido, se ha abierto una polémica. ¿Qué le parece eso? ¿Cómo, Bárbara? Perdón, no te escuché eso Decreto de último. el decreto de reconducción de migrantes. ¿Qué ha pasado El con eso? decreto Porque lo de... también se ha generado harto ruido. Mira, Bárbara, la reconducción hoy día frente a Bolivia no tiene ningún efecto, porque Bolivia no acepta ciudadanos no bolivianos, con la complicidad del director de migraciones que validó eso en una resolución. Y el 90% de los migrantes ilegales que
al crimen organizado, líderes de las peores bandas, personas que no tienen papeles, entran por Colchane y sin control. Entonces, no hay ningún costo ingresar a Chile, diría Bárbara. Ingresas ilegal, te regularizan después de un tiempo, puedes trabajar de manera ilegal, eh, tienes acceso a los distintos servicios públicos que están saturados por lo demás, salud, vivienda, todo gratis, educación, jardines infantiles, prioridad, Bárbara. Entonces la verdad es que no hay ningún costo para ingresar a Chile y el gobierno debería ser no solamente más firme con Bolivia, Bárbara, sino que además tipificar como delito esto, establecer centros de internación provisoria para proceder a una más rápida expulsión, pero no permitir, Bárbara, que entren a diestra y siniestra y se instalen de manera permanente en Chile, porque después sabemos que lo expulsan tarde, mal y nunca, y se llevan a cabo procesos de regularización extraordinaria como los que pretende implementar este gobierno. Y nosotros le decimos al gobierno que los militares deben reconducir, que deben haber controles preventivos eh, con, eh, con revisión de vestimenta, pero por sobre todas las cosas, que en las fronteras deben haber más cortapisas para poder evitar el ingreso de inmigrantes ilegales y no hacer caso omiso a aquello y que ingresen y que después, bueno, después veremos qué pasa. Eso no puede seguir ocurriendo. Diputados, a propósito de algunos temas judiciales o ruidos que se han generado, su partido, Renovación Nacional, propone suspender o disolver incluso partidos que presionan al Poder Judicial. Esto a propósito de cosas que todavía están en desarrollo porque no sabemos realmente si ha ocurrido o en qué nivel, posibles supuestas gestiones de miembros del Partido Comunista al Poder Judicial para interceder a favor del exalcalde Jadwe. Sí, la verdad es que yo por lo menos, Bárbara, soy enemigo de ese tipo de presiones, que además lo hemos visto ahora a nivel ministerial. Si lo que hizo el presidente del Partido Comunista eh, con el subsecretario de Justicia, la verdad es que lo normaliza, pero eso solamente pasa en regímenes autoritarios y en dictadura. Pedirle a un subsecretario de Justicia, Bárbara, eh, que interceda o bien que vea cómo alivianar las medidas de control penitenciario dentro de las cárceles. O sea, si en nuestro país rige la igualdad ante la ley, ¿por qué debería tener un trato preferencial el señor Caddo en la cárcel? Entonces, ese tipo de presiones indebidas, Bárbara, son las que precisamente terminan deteriorando la independencia de los poderes del Estado y metiendo a la política dentro de causas que le corresponden exclusivamente a los tribunales de justicia, a la fiscalía, a la defensoría y obviamente a los abogados que son parte de este proceso. Pero Desde, me parece que es desde, un escándalo. desde el Partido Comunista niegan cualquier tipo de presión, como esta que usted menciona. Pero, pero si lo dijo el mismo ministro de Justicia, Bárbara. O sea, ir a pararse afuera de los tribunales, ejercer presión, Mm. presionar públicamente a los tribunales, a los fiscales, llamar al subsecretario de Justicia para hacerle ver su preocupación, eso es una presión indebida y está al límite de la ilegalidad, un posible tráfico de influencia, Bárbara. Entonces, el que normalice el Partido Comunista esto tiene que ver con la admiración que tiene con regímenes dictatoriales como el de Maduro, donde esto es parte del inventario. Maduro controla las instituciones, controla el Poder Judicial, controla el Consejo Nacional Electoral, controla al fiscal, lo nombra a él. Entonces, al Partido Comunista le acomodan estos regímenes autoritarios, por eso cree que en nuestro país puede hacerse algo parecido, pero en nuestro país afortunadamente impera la separación de los poderes del Estado, un régimen democrático, pero lamentablemente el Partido Comunista sigue pegado en estos regímenes como el de Maduro, donde lamentablemente las instituciones no funcionan. Claro, una cosa son las supuestas presiones por debajo de la mesa o indebidas, pero tal como usted dice, que tengamos incluso parlamentarios de un partido haciendo una campaña internacional contra el detenido político, preso político, alcalde Jadwe, desacreditando de alguna forma el trabajo que se hace, acusando persecución política. Mira, Algunos pueden considerar que eso es grave. Bárbara, es vergonzoso, porque cuando son imputados y acusados y condenados personeros ligados a la derecha, internacionalmente son los primeros en salir a condenar y decir todo tipo de epítetos, ser tremendamente duro, incluso antes de la condena, y lo vemos en caso a nivel nacional, pero cuando es uno de los suyos, la vara es distinta, ahí es persecución, ahí son presos políticos. No, por favor, si esto se trata de ser objetivos e imparcial independientemente del color político que tengan.
Y eso lamentablemente termina mermando la política, termina mermando a a los partidos políticos y sobre todo termina dejando en evidencia el ideario, la falta del ideario democrático que tienen partidos como el Partido Comunista. Diputado, en otro tema judicial, a propósito del caso del abogado Hermosilla, hemos conocido ya prácticamente todos, todas las transacciones que realizó el abogado, la plata que entró, que es la que salió, quién lo hizo, cómo. Y esto en medio de la discusión para poder levantar el secreto bancario, ¿se justifica o no? Porque alguien podría decir, en este caso, tal cual como estamos con la regulación que tenemos, bueno, las policías, investigaciones, tienen el acceso a todo lo que necesitaron tener. Bárbara, la persecución del crimen organizado, sin ninguna duda, que necesita ingresar a las cuentas para precisamente ver los movimientos bancarios y la unidad de análisis financiero es fundamental. Ahora la pregunta es si es el problema o si esa es una bandera de lucha de la izquierda, porque la verdad es que en materia de seguridad les van quedando poco, porque, porque no tienen muchas banderas de lucha, porque no han sido ellos los que han liderado precisamente las acciones en materia de seguridad, porque son los principales opositores a las acciones en el Congreso y todo lo que hemos visto a propósito de este gobierno cuando eran oposición. Entonces, la verdad es que lo del secreto bancario es un tema que además está medianamente resuelto ya en el Senado a propósito de esta modificación del proyecto de inteligencia financiera. Entonces, la pregunta es, ¿esto va a resolver todos los problemas? No, yo creo que es un conjunto de cosas para precisamente abordar de buena manera el crimen organizado y poder detectar y que las alertas estén ante las instituciones sin ninguna duda para funcionen mucho más coordinados de lo que están funcionando hoy día y compartan la información. Tenemos el Banco Unificado de Datos, Bárbara, en que lamentablemente las instituciones no conversan entre sí y esto está de hace muchos años que debería estar implementado y lamentablemente hasta el momento no ha sido lo suficientemente eficiente. El mismo fiscal nacional afirmó hace un par de semanas que nunca habían tenido problemas para acceder a las cuentas bancarias cuando lo han necesitado y de hecho se ha Así es, solicitado pocas veces. bueno, eso es, po. Entonces nos revela de que realmente el problema o se quiere instalar como un problema para que sea una bandera de lucha de cierto sector de la izquierda más dura. Yo creo que tiene que ver con eso, Bárbara. Sin ninguna duda, nosotros estamos dispuestos a hacer las modificaciones para que esto sea lo más ágil posible, pero el fiscal nacional lo dijo muy claramente. Recién dictamos la ley de reincidencia, Bárbara. El fundamental es el criterio Valencia, donde dejan detención a aquellos delincuentes extranjeros que no tienen la identidad y que ingresan por pasos no habilitados. Y salió el Tribunal Constitucional recién. Bueno, ¿quién se opuso a eso? El Partido Comunista y el Frente Amplio. Castigar duramente a los reincidentes. Esos son tipos de cosas que terminan generando cambios reales, fortalecer el Ministerio Público, dotarlo de más fiscales. A nivel nacional, la Fiscalía Supraterritorial, que es fundamental también. Eso termina generando cambios, Bárbara, en un país donde tenemos cada fiscal ve más de 1.500 causas y eso es absolutamente improductivo en relación a la cantidad de delitos que estamos viendo a diario. Una última cosa, diputado, respecto a la reforma a pensiones, hay un acuerdo o un preacuerdo de aprobar la idea de legislar con algunos contenidos de aquí antes del receso legislativo de febrero. ¿Qué le parece eso? ¿Ve realmente acercamientos o es una forma de ganar tiempo? A ver, ojalá que este tiempo sirva para para que principalmente el gobierno, Bárbara, deje de lado, al igual que todas estas banderas de lucha ideológica que tienen poco asidero en la realidad, a propósito de lo que recién conversamos a propósito de la delincuencia, que se base en la evidencia, que se base en lo comprobable. ¿Cuáles son los elementos que más van a producir un cambio para subir las pensiones de los jubilados o de los futuros jubilados? Y sin ninguna duda es que el 6% extra vaya al bolsillo de los trabajadores. Cambiar el modelo, modificarlo, como está funcionando ahora, no tenemos ningún problema. Pero lo que nosotros queremos, en definitiva, Bárbara, es un modelo que sea sustentable hoy día pero también en el mediano y largo plazo, y que no se trate de resolver un problema a corto plazo, pero generando un problema permanente, porque ya lo vivimos y no queremos volver a repetir ese patrón. Muchísimas gracias, diputado, por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias a ti, Bárbara. Esté muy bien. Muchas gracias. Lo dejamos invitados a que siga con nosotros aquí en emol.com.